Muy buenos días, queridos amigos de Practicades.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Súper importante esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en esta clase precisa y exclusivamente de seguridad. ¿Ya? Entonces, para empezar, hablamos de seguridad activa y seguridad pasiva. Estos dos conceptos es muy importante de entenderlos. Hay ciertos sistemas que tratan de evitar los accidentes, ¿ya? Tratan de evitar los siniestros, tratan de evitar los daños que se generen en realidad los siniestros y los accidentes, ¿ya? Y otros sistemas que están preparados para evitar los daños en caso de que ocurra el accidente. Es decir, unos sistemas son para que el accidente no ocurra y otros sistemas son para que en caso de que ocurra el accidente, los daños sean lo menos posibles. Cuando hablamos de seguridad activa, estamos hablando de evitar accidentes. Por ejemplo, sistemas de freno ABS, controles de estabilidad, etcétera. Y cuando hablamos de eh, seguridad pasiva, estamos hablando de disminuir las lesiones que puede ocasionar un accidente o un siniestro. Entonces ahí estamos hablando del uso del casco, ¿cierto? De que la moto, por ejemplo, en sí no tenga bordes filosos, cosas que nos puedan hacer más daño en caso de un accidente. De que, por ejemplo, llevemos puesto nuestro equipo de seguridad, nuestros pantalones, nuestra chaqueta de moto, nuestros guantes, ¿cierto? Resistentes al roce, etcétera. ¿Ya? Entonces, seguridad activa evita accidentes. Seguridad pasiva disminuye las lesiones que pudieran causar un accidente, ¿ya? Las lesiones que se pudieran causar por un accidente, ahí sí. Entonces, dice que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá, ¿ya? Aquí habla de los motociclistas sin práctica, pero en realidad hasta los motociclistas más experimentados pueden tener un accidente. Ya hay casos muy famosos de motociclistas muy experimentados, pilotos, etcétera, que terminan teniendo un accidente grave e inclusive perdiendo la vida. ¿Ya? Entonces no quiere decir que porque yo soy un motociclista, eh, yo me refiero en general, cualquier persona que piense que es un motociclista, eh, ¿cómo decirlo?, experimentado, no va a tener un accidente. Ya, eso no es así. Ya, obviamente, entre menos práctica tenemos, más posibilidades de accidentarnos, pero la verdad es que las posibilidades de accidentarnos de forma grave andando en moto son siempre están presentes. Ya, entonces siempre debemos utilizar correctamente nuestros elementos de seguridad pasiva, por ejemplo, nuestro casco, por ejemplo, usar, ¿cierto?, nuestra chaqueta, que todas las cosas, la indumentaria que utilicemos sea de nuestra talla y sea indumentaria de motocicleta. ¿Por qué? Porque la indumentaria de motocicleta está especialmente hecha, formulada, ¿cierto?, para aguantar lo que necesitamos que aguante. Ya, no es lo mismo poner una chaqueta térmica, ¿cierto?, que una chaqueta de moto. Porque la chaqueta de moto está hecha, está fabricada para aguantar un ratito más el roce sin llegar a romperse por completo. En cambio, cuando tú te caes con un pantalón cualquiera, con una chaqueta cualquiera, se le hace un hoyo, aunque vayas caminando, se le hace un hoyo al tiro. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso, queridos amigos. Por ejemplo, si yo me pongo el casco y la mica del casco está sucia, eso va a producir, ¿cierto? Que
esa mica disminuya la visión hacia afuera. Por lo tanto, ¿cierto? Eso me podría también traer una complicación, traer un accidente, ¿cierto? A mi circulación. Después dice que podemos conducir, ¿cierto? Siempre, o sea, que siempre debemos conducir a la defensiva. Ya, conducir a la defensiva es siempre, siempre, siempre muy importante. ¿Por qué? Porque si yo conduzco a la defensiva, estoy conduciendo guardando espacios, ¿cierto? A una velocidad adecuada, de tal forma que si algo sale mal, voy a poder tener tiempo de reacción. Conducir a la defensiva, en palabras simples, es conducir entendiendo que algo puede salir mal. Conducir entendiendo, ¿cierto? Que el otro se puede equivocar o que yo me puedo equivocar y que eso puede ser peligroso para todos en la vía. Por lo tanto, debo estar atento, ¿cierto? Y guardar los márgenes necesarios, tanto en velocidad como en distancia, para poder reaccionar adecuadamente ante estas situaciones de peligro. Asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento. Asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento, queridos amigos. Después tenemos el casco. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. Súper importante. El casco protector es importantísimo, ¿ya? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no nos pasa, nos caemos, no nos pasa nada en el cuerpo, pero azotamos la cabeza contra el piso, créanme que lo más probable es que tengamos secuelas, ¿ya? En cambio, muchas veces, a mí inclusive también me ha pasado, ¿ya? En muchas ocasiones, el casco ayuda a que el motociclista no tenga ningún tipo de secuela después de un accidente, ¿ya? Yo me he caído igual un par de veces en la moto y una de esas veces arrastré literalmente mi cabeza por el piso hartos metros. De hecho, la mica del casco quedó marcadito, ¿cierto? Por donde se arrastró. Si no hubiera llevado el casco puesto, probablemente aquí ahora, ¿cierto? Si es que hubiera sobrevivido, eh, tendría una gran cicatriz, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ojo con ello y con todo, obviamente, lo que significa tener un golpe o un raspón gigante en la cabeza o un golpe o un buen golpe en la cabeza, ¿ya? Entonces, el casco es muy importante. Y en esa ocasión, si bien es cierto, las rodillas sufrieron, le pegué con el hombro al piso también, rompí la chaqueta en esta parte de acá, en esta parte de acá rompí la chaqueta también, pero no me pasó nada, ¿ya? Si bien es cierto, con las rodillas también me las pelé un poquito, pero poquito, ¿ya? Me acuerdo que una se me hinchó un poquito, pero muy, muy poco. Todo gracias a que, entre comillas, bueno, las rodillas sufrieron más porque lo único que no llevaba en esa caída eran pantalones de moto, ¿ya? Había empezado a trabajar hace poco, había empezado a trabajar, llevaba poco tiempo trabajando donde estaba trabajando y tenía que ir con pantalón de vestir, ¿ya? Entonces iba con pantalón de vestir y para arriba con chaqueta. De hecho, unos días antes de ese accidente, yo iba con chaqueta como de cuerina, por decirlo así, que parecía de moto, pero que no era de moto. Y mi hermano me dijo, oye, empieza a ponerte la chaqueta de moto porque si te caí, te puede pasar. Bueno, le hice caso y me empecé a poner la chaqueta de cordura en ese tiempo. Tenía un Alpine Stars en ese tiempo. Y esa chaqueta, bueno, y a los pocos días me caí.
ya de volver a usar la chaqueta que correspondía a la moto. En el cuerpo, como les digo, raspé la chaqueta en varias partes, le pegué al piso con varias partes del cuerpo, de la cintura hacia arriba, no me pasó nada. Pero de la cintura hacia abajo, me raspé la rodilla, una que me quedó un poquito más hinchada que la otra, no fue una gran lesión tampoco, ¿cierto? No necesité doctor, nada de eso. Pero lo que voy yo es que si hubiera ido con pantalón, con un pantalón adecuado, probablemente no habría pasado absolutamente nada, ¿ya? Y si no hubiera ido con casco, probablemente me habría pasado una lesión grave, ¿ya? Habría pegado con la cabeza al piso, etcétera. Entonces, el casco es increíblemente importante para la sobrevivencia, ¿cierto? En un accidente. Un saludo para Andrés Mora, que se encuentra conectado ahora. ¿Ya? Un saludo para Andrés Mora, que se encuentra conectado ahora. Ahí mandó un corazoncito Andrés Mora. Ya, cualquier duda o consulta que necesites, Andrés, está en la sección de preguntas. Si quieres, me cuentas si es tu primera clase, de dónde es que estás conectando y cuándo y dónde vas a dar tu examen municipal. ¿Ya? Así que eso, querido amigo. Dice, los cascos deben llevar impresa en su interior. A ver, espera un poquito, a volverme. Ya, dice, este evita las lesiones, ¿cierto? Que se puedan producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Cosa importante es que los cascos deben estar certificados. ¿Qué significa que un casco esté certificado? Bueno, bien fácil. Significa que ese casco, el constructor, la empresa que hace ese casco, ¿cierto? Puso a prueba el casco, ¿ya? Y eh, lo puso a prueba, ¿cierto? Y se pudo dar cuenta si es que el casco protegía más o protegía menos, ¿ya? Cuando hablamos de las certificaciones, normalmente hablamos de una que se llama ECE, ¿ya? De otra que se llama DOT, de otra que se llama SNIL, de otra que se llama FIM, ¿ya? De todas ellas, la más común y la más conveniente, entre comillas, es la ECE, ¿ya? Hace poquito salió la última versión que creo que es 2206. Ya ahí se los dejo eso como tarea a ustedes. Pero los cascos que ustedes utilicen siempre deberían estar certificados, porque no todo aquello que parece un casco es un casco. Inclusive hay cosas que hay como cascos, por decirlo así, que mucha gente sueña con andar en moto con ese casco. El casco de Depredador, por ejemplo. El casco de Iron Man que vamos a ver un poquito más abajo. No sé, ese tipo de cascos que son más como de fantasía. El casco de Rick Hunter de Robotech también, ¿ya? Existen ese tipo de cascos como de fantasía, pero muchas veces, ese tipo de casco ni siquiera es un casco para utilizar en moto. Es un casco, por ejemplo, de uso ornamental o para un cosplay o algo así, ¿ya? Pero no para usarlo en la moto. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? El casco debe ser un casco, ojalá de una marca seria, reconocida, ¿cierto? Eh, y que siempre, siempre, siempre el que sea haya pasado por algún tipo de eh, certificación, ojalá al menos SE, ¿ya? Otras certificaciones como la DOT o la DOT suelen no ser tan restrictivas, ¿cierto? Como la SE. Dice, denme un momento, por favor. Dice, eh, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. ¿Qué significa eso? Los cascos por dentro necesariamente, los cascos por dentro necesariamente deben llevar una etiqueta, ¿ya?
Por dentro me refiero a debajo del acolchado. En esa etiqueta debe ir, ¿cierto? La marca, el modelo y dónde fue fabricado el casco. Además, ahí también vamos a encontrar la fecha de fabricación del casco. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los cascos, ¿cierto? Tienen un tiempo óptimo para usarse. Si el casco es su fabricación fue muy antigua, lo más probable es que no me proteja de muy buena manera. ¿Por qué? Porque de unos, los cascos tienen una duración de unos 5 años aproximadamente, ¿ya? No más que eso. Si el casco ya pasaron los 5 años desde que fue fabricado, no significa que no sirva para nada. No significa que ese casco, no significa que ese casco vaya a autodestruirse, ¿cierto? O que se vaya a caer a pedazos y mientras lo voy ocupando. No, pero si en el momento del accidente no me va a proteger igual que uno, ¿cierto? Que no haya pasado todavía este umbral de los 5 años. También se dice que en algunos casos los cascos de mejores materiales, como la fibra de carbono, por ejemplo, duran un poquito más, pero tampoco mucho más, ya son como 7 años más o menos. Entonces, siempre que nos compremos un casco, ese casco debe haber sido fabricado el mismo año en el que lo compramos o el año anterior. Ojalá no más, ¿ya? Siempre que ustedes vean ofertas en cascos, traten de verificar, ¿cierto? Que ese casco no sea un casco demasiado antiguo, ¿ya? A veces hay ofertas muy buenas, pero tú vas a ver la fecha de elaboración del casco y ya pasaron inclusive los 5 años desde su fabricación, ¿ya? Así que ojo ahí con eso, ¿ya? Después tenemos la talla, también esta etiqueta debe decir la talla del casco y debe decir las normas a las que se ajusta, es decir, qué certificaciones tiene. También vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de casco que vemos, que encontramos, ¿cierto? En la calle en más cantidad. Obviamente que hay otros tipos también, pero estos son los más comunes, ¿ya? Dice que independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Significa que el casco amarillo es por lejos el más recomendado de todos los cascos que se ven en la calle. ¿Por qué? Porque el casco amarillo, en este caso el casco integral, desde aquí hasta aquí está construido en una sola pieza. Como de aquí hasta aquí está construido en una sola pieza, el casco va a tener una rigidez estructural mucho mejor que este que está acá. ¿Por qué? Porque este casco, ¿cierto? Me va a permitir abrir, cerrar, y al abrir y cerrar me podría en algún momento dejar desprotegida la cara. Es más, si yo me dedico a mirar a los conductores que van con este tipo de casco en la calle, manejando, la mayoría probablemente va a ir con el casco abierto, ¿ya? ¿Y qué va a significar eso? Que si lamentablemente tengo un accidente, ese accidente me podría inclusive, ¿cierto? Costar la cara, costar la nariz, los dientes. ¿Por qué? Porque no están siendo protegidos en esta forma, ¿ya? Además, si yo estoy con este tipo de casco, ¿cierto? Además, si yo estoy con este tipo de casco, si bien es cierto, de aquí hasta acá podríamos decir que es una sola pieza, pero este casco no trae el protector, ¿cierto? No trae esta mica, ¿ya? Esta mica va aquí y va acá, ¿ya?
esta mica que está acá me va a permitir, ¿cierto?, proteger mis ojos y mi nariz. En este caso, este casco se utiliza con un antiparra, que se llama, ¿ya? Esa antiparra no es sólidamente unida al casco, sino que va con un elástico hacia atrás y es más bien para el polvo, el barro que le pueda saltar al piloto. Este casco es un casco de uso deportivo, ¿ya? En muchos casos, estos cascos que son de uso deportivo traen una advertencia y una etiqueta que dice que no se recomienda su uso para la vía pública, ¿ya? Es muy importante que el casco que utilices sea un casco hecho, fabricado, formulado para andar por la vía pública, por la calle. Ya, este es un casco para motocross, como bien dice acá. Ya, entonces ahí tenemos algunas ventajas y desventajas de los distintos tipos de cascos. Ya, ¿cuál es por lejos, el que idealmente deberíamos usar? El famoso casco integral. Ya hay por ahí también unos cascos que son muy parecidos a esto, pero que tienen una visera. ¿Ya? Así que ojo ahí también con ese casco. Después dice que debo tomar el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso del casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Ya, muy importante, queridos amigos. Recuerden que lo que se le exige al conductor es exactamente lo mismo que se le exige al acompañante siempre. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Si al conductor se le pide casco integral, al acompañante también. Si al conductor se le piden guantes resistentes al roce, al acompañante también. Siempre las medidas de seguridad son iguales para el conductor y para el acompañante. Si usted es un acompañante o una acompañante, ¿cierto? Mochilo o mochila, eh, no permita que le pasen un casco, ¿cierto? Que no esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si el conductor tiene un accidente, nosotros también vamos a salir afectados y con un casco en malas condiciones, obviamente nos va a proteger muy, muy poco. Ahí tenemos este ejemplo, ¿ya? Estos cascos como que yo les digo que son como más de fantasía, ¿ya? Eh, el de Rick Hunter, el casco del depredador que les decía adelante, ya todos esos cascos, lo más probable es que aumenten el riesgo de andar en moto. Ustedes se fijan acá, la visión que tengo hacia afuera se encuentra bastante reducida comparándolo con un casco tradicional, ¿ya? No tengo idea qué certificaciones tiene este casco, ni si es bueno ni malo, pero lo que yo veo a simple vista es que acá se reduce la visibilidad y que aquí, por ejemplo, se ve como medio delgadito, de hecho medio doblado ahí, un poquito la fuerza diría yo, eh, y esto se ve bastante fino, ¿ya? Siento que el casco va aquí, va empezando aquí hacia atrás, ¿ya? Ahí. Insisto, este tipo de casco es muy atractivo, ¿ya? Hasta a mí me dan ganas de ponerme un casco así y andar con un casco así, pero no son, muchas veces no son tan útiles y si vamos a comprar un casco así, verifiquemos que tenga todas sus certificaciones y que sea adecuado para la conducción de motocicletas en la vía pública, ¿ya? Es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien abrochado y ajustado, ¿ya? Aquí hay una serie de instrucciones para escoger un casco. No lo voy a revisar hoy día, pero lo reviso toda la semana eso. Así que hoy día no lo voy a revisar para darle paso a otros temas que están un poquito más abajo, ¿ya?
Ya, veamos lo que dice aquí. Este es el final del temario. Ya dice, el menor tamaño de la motocicleta juega en contra de su visibilidad. Para prevenir siniestros y ser visto por los demás conductores, debe tener en cuenta. ¿Ya? Lo leí muy lento igual. Dice, el menor tamaño de la motocicleta juega en contra de su visibilidad. Para prevenir siniestros y ser visto por los demás conductores, debe tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice ahí? Que la moto es pequeña, por lo tanto, debo tratar de hacerme siempre lo más visible posible. ¿Ya? Entre más pequeño sea algo, más difícil de ver. ¿Ya? Y aplica lo mismo para las motos. Dice, lleve ropa de colores claros y llamativos, que tenga elementos reflectantes. Ya, la ropa de motociclista tiene que tener elementos reflectantes siempre. Y algo muy importante es que ojalá esos elementos reflectantes no tapen, o sea, no sean tapados. Ya, si yo tengo una chaqueta que tiene un reflectante en la espalda y me pongo una mochila, estoy anulando ese reflectante. ¿Ya? Entonces ahí tomar las precauciones para siempre aprovechar lo más posible los reflectantes que tengamos, ¿ya? Y hacernos lo más visibles posible, ¿ya? Siempre recomiendo colores claros, ojalá flúor, ¿ya? El color rojo también es un muy buen color para aumentar, ¿cierto?, la seguridad de la persona que va de ese color. ¿Por qué? Porque el color rojo en el cerebro se distingue como una señal de alerta o una señal de algo en lo que debo poner atención. Ya, por ende, si yo voy de rojo, es más probable que los demás automovilistas, ¿cierto? Motociclistas puedan ver que yo estoy ahí, ¿cierto? Y me puedan hacer el quite, por ejemplo. ¿Ya? Después dice, contar con espejos retrovisores en ambos costados evita los puntos ciegos, ¿ya? Si yo tengo retrovisores, voy a disminuir los puntos ciegos. No sé si evitarlos 100%, pero al menos van a disminuirse. Cosa importante es que los espejos estén bien regulados. Entre mejor regulados estén, menos puntos ciegos voy a tener. Dice que para poder ver y ser visto, las motocicletas deben circular siempre con luces encendidas. Es conveniente elegir un casco, voy a explicar lo de las luces primero, ¿ya? Desde el año 2002 en adelante, todas las luces que se venden, o sea, todas las motos que se venden en Chile deben tener sistema de encendido automático de luces. Esto quiere decir que si el motor se pone en funcionamiento, la luz se va a prender, ¿ya? Si su moto es más antigua o tiene malo este sistema, trate de eh, incorporarlo, ¿ya? De repararlo o de hacer que su moto siempre tenga las luces prendidas cuando el motor esté andando. ¿Por qué? Porque esto ayuda muchísimo a que las motos se hagan más visibles y que existan menos accidentes, ¿cierto? En donde el resultado malo se lo lleva la moto. Así que ojo ahí con eso. Cuando hablo de la moto me refiero a la moto y al conductor, ¿ya? Obviamente. Después dice que para poder ver y ser visto, las motocicletas deben cumplir siempre, circular con luces encendidas, ya lo habíamos visto. Después dice, es conveniente elegir un casco de color adecuado, los colores vivos y llamativos que marquen un claro contraste con el entorno. Entonces, indique siempre cualquier maniobra con la mayor anticipación posible. Extreme la precaución si conduce entre la puesta y la salida del sol. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque los cambios de luz pueden hacer más complejo, ¿cierto? La visualización de objetivos y que a mí también me vean menos, ¿ya? Visibilidad, dice, del conductor y su acompañante. Como motociclista debe
proponerse ser visto en todo momento por los demás usuarios de la vía. Evite colocarse en los puntos ciegos de otros vehículos. Se dice que en 4 de cada 5 siniestros entre motociclistas y automóviles, la motocicleta no ha sido vista por el otro conductor. Es importante saber que como motociclista tiene más probabilidades de no ser visto por otro vehículo. ¿Ya? Aquí normalmente yo siempre les digo que eviten el color, en realidad, normalmente siempre en todos lados van a hablar de evitar el color negro, ¿ya? Yo les voy a decir que ojalá eviten el color negro, eviten el color plomo, ¿ya? Y también, como cosa personal, les recomiendo que eviten el color blanco, que si ustedes se fijan acá, este color blanco del casco se mimetiza con el cielo, ¿ya? Por lo menos yo lo siento así, ¿ya? Entre más colores existan, ¿cierto? Y colores más vivos, mejor va a ser nuestra visibilidad. Y si nuestra visibilidad es mejor, ¿cierto? Vamos a tener mejores oportunidades eh, de poder evitar, obviamente, un accidente. ¿Ya? Estimado Andrés Mora, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Me estás escuchando? Si me estás escuchando, al menos mándame, ¿cierto? Un dedito para arriba o algo así, ya, para saber que me estás escuchando. Jale, muy bien, gracias, estimado. Nuevo elemento de seguridad pasiva, dice traje integral. El ideal es que lleve un traje integral de seguridad con protecciones para rodillas, hombros y codos. Después tenemos la protección de espalda. Dice, es conveniente que cuente con una protección especial en la espalda para sus vértebras cervicales, ya que una caída, aunque sea ligera, puede ocasionar lesiones con consecuencias graves. Además, tenemos el calzado. La motocicleta, los motociclistas y sus acompañantes suelen sufrir lesiones en las articulaciones de los pies y fracturas de pierna, puesto que muchos utilizan zapatillas de gimnasia. La mejor protección para los pies y piernas la brinda un par de botas con taco y que le queden bien ajustadas en lo posible de seguridad. ¿Ya? Muy importante entonces, ¿cierto? El calzado. Vamos a hablar de abajo hacia arriba. El calzado de motociclista, la verdad es que es caro. ¿Ya? Por lo menos yo lo encuentro caro. Lo bueno es que si no tenemos para comprar un calzado exclusivo de motociclista, podemos utilizar un calzado eh, como por ejemplo un bototo de seguridad. Lo más importante es que el calzado sea resistente al roce, ¿cierto? De un material resistente como el cuero, y que al menos proteja bien los tobillos, ¿ya? Lo mismo que los guantes, proteja bien la muñeca. ¿Por qué? Porque tienen huesos sobresalientes que normalmente salen muy dañados en un accidente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. También cuando hablamos de la protección de espalda, bueno, paréntesis para el tema anterior, un buen calzado de seguridad lo puedo encontrar hasta por 30.000 pesos, ¿ya? A mí me cuesta un poco más porque yo soy muy patón, entonces me cuesta un poco más encontrar números, ¿ya? Pero un calzado de seguridad que me sirva para andar en moto también, lo puedo encontrar por un precio bastante contenido, ¿ya? Después les voy a hablar acerca de la protección de espalda. Las chaquetas llevan una protección interna de tipo 1 cuando tú la compras normalmente, ¿ya? Una protección tipo 1 protege, pero muy poco, ¿ya? Se les puede comprar una protección de tipo 2 a las chaquetas, pero el gran problema es que estas protecciones y estas chaquetas no están homologadas, es decir, que no a todas las chaquetas les sirve la misma armadura interna, ¿ya? Cosa importante también es que en la actualidad existen los chalecos airbag para los motociclistas. Esto hace que si
caigo de la moto, el chaleco se abra, ¿cierto? Y me proporcione una absorción de impacto muchísimo más grande que cualquiera de las chaquetas que hay en el mercado. ¿Cuál es el problema? Que aún los sistemas con airbag son demasiado caros, ¿ya? Así que ojo ahí con eso. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicales.cl. Si tienen alguna duda, sugerencia, reclamo, háganmela. Yo me voy a quedar conectado un par de minutos más y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.